Hola, espero que se encuentren súper bien, cuidando su energía, su salud holística. Soy Cristina y como siempre ya saben lo que recomendamos aquí en el canal: cuidar nuestra mente, nuestros movimientos, nuestros alimentos, ese crecimiento espiritual y la sanación emocional. Todo esto es súper importante para tener una salud plena, completa, hacernos conscientes de todo lo que decidimos en el día a día, porque nuestras decisiones siempre van a tener un desenlace. Entonces, desde la decisión de hacer ejercicio, beber agua o refresco, ¿a dónde me va a llevar beber agua? ¿A dónde me va a llevar beber refresco? Y de ahí en adelante. Me da muchísimo gusto saludarlos. Aquí donde estoy hace un calorón, la verdad, como siempre, como la mayor parte del año. Pero bueno, yo espero que se encuentren súper bien. Muchas personas me han comentado que donde están hace mucho frío. Disfruten de verdad del frío, de los cambios de temporada, porque por ejemplo aquí donde yo estoy no hay esos cambios de estación tan marcados. A veces sí se me antojaría ponerme una colcha, un cobertor, una cobija gruesa, pero no, aquí realmente no se presta. Bueno, muchos de ustedes me han preguntado y me han comentado también que sienten que están embrujados o que alguien les hizo un hechizo, un conjuro. Incluso hay quienes pueden llegar a pensar que están poseídos o que su casa está poseída por algún ente maligno, etcétera, etcétera. Miren, en mi experiencia, la verdad, yo nunca he visto entes malignos. Yo nunca he visto una casa embrujada de esa manera, ¿verdad? Lo que yo siempre digo aquí en el canal es que las casas se pueden ver muy influenciadas por nuestra propia energía. Cuando ya hay muchas discusiones, o si yo me siento muy mal, si yo me siento con una energía de mucho enojo o de mucho estrés, sí se pueden echar a perder los aparatos, se pueden romper cosas, pero esto no significa que uno esté poseído o que la casa esté embrujada. Para poder dar un diagnóstico de esa magnitud, realmente se tienen que hacer una serie de investigaciones muy profundas. Hoy vamos a platicar más o menos de este tema, del exorcismo a la psicoterapia. Antes de dar por hecho que uno está poseído o que alguien está endemoniado o que una casa está endemoniada, tenemos que de verdad verificar nuestra salud mental. Los trastornos mentales han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Diferentes investigadores y corrientes psicológicas han contribuido a su detección y tratamientos. Igual, cuando una casa está embrujada, hay que descartar muchísimas cosas. Si es el ruido de las tuberías viejas, hay que descartar muchísimas cosas. Aparte, se siente. La energía se siente, si está pesada, si está ligera. Y si tienes dudas, habla a un especialista para que te haga una limpieza energética y que más o menos te diga qué está pasando en tu casa. Hoy en día, las enfermedades mentales son el tercer motivo más frecuente de incapacidad laboral y hay la probabilidad de desarrollar una psicopatología al menos una vez en la vida. El 43% de la población vamos a sufrir alguna psicopatología por lo menos una vez en la vida. Los trastornos mentales siempre han existido. Desde antes de Cristo se buscaban remedios para las personas que manifestaban un comportamiento o unas emociones diferentes. En la antigüedad todo era atribuido a los malos espíritus, a los demonios o a los conflictos con Dios. Y por eso se recurría a los exorcismos. Y sí, si nos vamos a ver películas, si nos vamos a leer la historia, pues sí, todo era los malos espíritus. Por eso
la Inquisición, por eso muchísimas cosas. Aparte, pues antes, por ejemplo, estaba prohibido que las mujeres leyeran, estaba prohibido que las mujeres hablaran también, externaran sus emociones. Una mujer no podía hacer ningún reclamo a nadie. Una mujer calladita se veía más bonita. Si hoy en la actualidad lo vemos, imagínense en aquellos ayeres. Entonces muchas mujeres fueron encerradas injustamente en cárceles, en sótanos, en psiquiátricos, y muchas personas fueron condenadas a la hoguera. Muchos hemos visto a través de la historia los asesinatos de la iglesia por pensar que la gente estaba endemoniada, poseída, etcétera, etcétera. Hipócrates ayudó de cierta manera porque él dijo que había un origen somático para ciertas actitudes, emociones que las personas presentaban. Por ejemplo, Hipócrates dijo de cierta manera que el útero de la mujer tenía vida propia. El útero de la mujer lo veía como algo independiente a la mujer, y por eso decía de cierta manera que la mujer era infiel, porque su útero le pedía a gritos tener vida dentro. La realidad es que las personas son infieles por muchísimos motivos. Pero bueno, Hipócrates fue de los primeros en decir que ciertos comportamientos estaban ligados a otras situaciones y no a espíritus malignos. Porque antes, por ejemplo, sí me imagino en esa época, si alguien era infiel, una mujer, o si una mujer se ponía histérica, loca, por alguna situación, tal vez era violentada por el esposo. En aquellas épocas las mujeres eran muy violentadas, muy sometidas. Y pues de repente yo me imagino que había mujeres que explotaban y se ponían histéricas, y pues ya me imagino las golpeaban, las encerraban y hasta las mataban. O las tildaban de loca y las encerraban de por vida en algún lugar espantoso. Entonces Hipócrates fue de los primeros en decir que ciertos comportamientos extraños para esa época eran producto de otros órganos que tenemos. En este caso, el útero, ¿verdad? El útero pedía tener vida dentro de sí. Entonces por eso las mujeres eran infieles, ¿no? No porque estuvieran poseídas o algo así. Ay, no, qué cosas, de verdad. Ok, no todo tiene que ver con entidades malignas, con seres oscuros o con demonios. Yo creo que eso es lo último de lo último que debemos de pensar hoy en la actualidad. Antes de pensar en eso, realmente se tienen que descartar muchísimas cosas. Hubo rituales medievales muy dañinos para las personas que sufrían un desorden o un trastorno. En la actualidad hay que consultar a un médico o varios médicos antes de ir con un exorcista, definitivamente. Para llegar con un exorcista debemos de percatarnos y asegurarnos que en realidad está pasando un evento sobrenatural. Por ejemplo, que la persona levite, vuele, que la persona hable un idioma muy antiguo, no sé, situaciones sobrenaturales definitivamente muy notorias. Ahí es cuando se le tiene que hablar a un exorcista. Y hoy en día ya verifican de muchísimas maneras estas situaciones. Antes todo se le atribuía a los espíritus, hoy ya no, y lo tenemos que comprender porque hay muchas personas que todavía tienen muchísimas dudas acerca de este tema. Si tú piensas que tu casa está embrujada, revisa de verdad todas las instalaciones antes de asegurarte. Si una persona
presenta comportamientos raros, hay que visitar a varios médicos, principalmente psiquiatras, y psiquiatras que sean realmente éticos, con un renombre, con un reconocimiento, para poder descartar todo esto. Por ejemplo, está el trastorno de la identidad disociativa, donde una persona adquiere otra personalidad muy distinta. Esto es por traumas de la niñez. La esquizofrenia paranoide hace que las personas vean cosas. La encefalitis por anticuerpos contra el receptor NMDA, que es una proteína del cerebro, también hace que las personas vean cosas y sientan cosas. Debemos de evitar sorpresas desagradables, debemos de ser muy claros y tener una comprensión de los conceptos. Hay muchos trastornos mentales, nos tenemos que abrir a esta posibilidad y debemos de quitarnos esas ideas de que para cualquier cosa que se nos haga rara, tiene que ver con espíritus malignos o con demonios. En lo personal, yo nunca he visto un demonio. Me he enfrentado a mis demonios mentales. Me he enfrentado a mis demonios emocionales. Me he enfrentado y he tenido parte de la vida que convivir con personas muy malévolas que vibran muy diferente a mí. Pero de eso a que yo haya visto un demonio o volar cosas, etcétera, etcétera, no. Entonces tenemos que ver las diferencias y tenerlas bien claras para evitar asustarnos también. No se asusten, no es necesario. Entonces, antes de decir que tu casa está endemoniada o que alguien está poseído, consulten de verdad a psicólogos, a psiquiatras. Que estén excelentemente bien, cuídense muchísimo. Les mando muchísimos besos, la mejor de las energías. Hasta la próxima.